su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Muy buenos días, apreciados amigos, hermanos, el Señor nos bendiga. Hoy es lunes y estamos aquí para compartir con todos ustedes el estudio de la lección de escuela sabática. Mi nombre es Julio Reyes y estoy en compañía de nuestro pastor Orlando Enamorado para servirles una vez más. Buenos días tengan todos y qué gusto que sigamos edificando nuestras vidas por medio de este momento especial como es el estudio de la lección de escuela sabática. Oramos, hermano. Así es que ayer, pastor, estuvimos hablando acerca del fuerte clamor y para ello pues vamos a orar para continuar nuevamente el día lunes, ya profundizando más en el mensaje. Claro. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú siempre nos proteges, siempre estás a nuestro lado. Tú siempre, oh Dios, nos conduces, nos guías por el sendero del bien. Gracias, Señor, por este nuevo día, porque solamente por tu gracia lo vamos a vivir para ti. Deseamos, oh Dios, de que bendigas el estudio de la lección de escuela sabática, nuestros hermanos, nuestros amigos, que ellos puedan aprender, que ellos puedan henchirse de lo alto, que tu Espíritu Santo, Dios, toque sus corazones y que si hay frialdad o hay desgano, te pedimos que tú les ayudes porque estamos viviendo un momento solemne, un momento crucial y esperamos, oh Dios, de que estas lecciones preparen nuestras vidas para servirte de la mejor manera posible. Bendíganos, oh Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así es que como decíamos, pastor, en la introducción, ayer hablamos del fuerte clamor, dimos como una avanzada de lo que va a ser durante la semana el estudio de la lección. Y ahora vamos a hablar de aparejando el camino del Señor. Es que el fuerte clamor es el título, hermano, de la semana. Ese es el título general de la semana, aumentando el fuerte clamor. Nosotros vimos ayer que pues ese clamor ya empezó desde 1888 para acá, según lo dice el espíritu de profecía. Y nosotros también miramos de que ese fuerte clamor tiene una gran relación con lo que hizo el primer Elías en los días de Acab, el segundo Elías en los días de Juan el Bautista y lo que nosotros hoy como tercer Elías debemos hacer. Pero para ampliar un poco más lo que hizo el segundo Elías es que vamos entonces a enfocarnos en este título de hoy llamado Aparejando el camino del Señor. Juan el Bautista fue el segundo Elías. Vino, hermano Julio, con un poderoso mensaje. Él lo proclamó y es adecuado que nosotros también lo hagamos de la misma manera. ¿Qué les parece si vamos a la Biblia para mirar allí lo que dice acerca de esa labor que hizo aquel siervo de Dios? Hermano Julio. Y para ello vamos al libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 16 y 17, nos dice la palabra del Señor: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué ha de haber sentido Zacarías cuando el ángel que estaba ante la presencia de Dios descendió para decirle acerca de ese hijo que él engendraría y que tendría esta grande misión después de tantos años de no tener profeta en Israel? Venir este ángel
y decirle a Zacarías tremenda verdad con respecto a lo que ese hijo que él engendraría haría en esta tierra. Sin duda debe haber sido para él algo muy especial. Me gustaría, hermano Julio, antes de hablar de la misión que traería este hijo que le nacería a Zacarías, me gustaría compartir con ustedes, amables televidentes, algo que está escrito en la Biblia de estudio con respecto a esta promesa que el ángel le hace a Zacarías en cuanto al hijo que tendrían su esposa engendrado por él. Dice, durante toda su vida matrimonial, Zacarías había orado pidiendo un hijo. Él y su esposa ya eran ancianos y todavía su oración no había sido contestada, pero él no murmuró. Hermano Julio, ¿alguna vez usted ha orado por algo y pues como que la respuesta no llega y se ha tardado tal vez en recibir la respuesta? ¿Cómo usted ha sido su reacción algunas veces? Sí, muchas veces uno tiene que, a veces como humano, a veces viene el desaliento o uno le pregunta a Dios, Señor, pero ¿por qué te he pedido muchos días, ya varios años por esta situación y aún pues no recibo respuesta? Porque uno quiere la respuesta conforme a la voluntad de uno, pero el Señor pues tiene mejores planes que los nuestros. Y qué impresionante que esta sierva del Señor, Elena White, que es la que escribe estas palabras, diga de que Zacarías no murmuró. Ya eran ancianos, habían orado por un hijo, el hijo no había llegado, pero él no murmuró. Sin embargo, dice, Dios no se había olvidado. Amén. Tenía a Dios, dice, un tiempo señalado para contestar aquella oración. Y cuando el caso parecía ya sin esperanza, Zacarías recibió la respuesta. Gloria a Dios. Cuán importante, hermanos, es que nosotros, pues, desarrollemos paciencia y esperemos, porque Dios está trabajando mientras hay un aparente silencio. Dice que cuando Zacarías entró al lugar santo aquel día en el santuario y llevó a cabo allí con solemne reverencia la ceremonia que se exigía, le apareció, dice, aquel ser que se situó entre el altar y la mesa de los panes. Era Gabriel, el poderoso mensajero de Dios. Allí, dice, había llegado ahora la respuesta. Dios no había olvidado la oración de sus siervos. Sus siervos, porque la esposa también estaba con él en oración. Dice que Dios no había olvidado esa oración. Y me gusta esto, hermano Julio, que dice, la había escrito en su libro de registro para ser respondida a su debido tiempo. Amén. ¿Cuántas oraciones habremos hecho, hermano Julio? Que el Señor las ha escrito ahí en su libro de registro para responderlas a su debido tiempo. Y nosotros aquí a veces desesperados, decepcionados, creyendo que el Señor nos olvidó. Sencillamente, Él las tiene registradas en su libro y a su debido tiempo les va a dar respuesta. Bueno, dice que según las apariencias externas, Zacarías y Elizabeth habían renunciado ya a sus esperanzas, pero el Señor no se había olvidado. El Señor conocía los largos años de desilusiones y nació el hijo de ellos cuando el nombre divino podía ser mejor glorificado. Cuán tierno, cuán bondadoso, cuán lleno de amor y compasión es el gran corazón del infinito amor de Dios. Dios no dio a Zacarías un hijo común, sino un hijo que ocuparía un lugar encumbrado en la obra de Dios y desde el cual brillaría la luz del cielo con rayos claros y nítidos. ¿Por qué razón? Porque Él vendría para aparejar el camino del Señor. Él vendría con aquel espíritu y poder que el Elías que se encontró con Acab en el monte Carmelo, Él vendría con ese espíritu de aquel Elías para hacer la obra que tenía que hacer, que era preparar un pueblo bien dispuesto para su venida. Esto, hermanos,
es algo que vale la pena que nosotros lo consideremos. Porque, léame por favor otra vez el verso 17 de Lucas 1. Lucas 1, 17. Lucas 1, 17 nos dice... Me impresiona ese texto que acaba de leer, de que, imagínense, Zacarías y Elizabeth, dice que pasaron muchos años de desilusiones. Y Zacarías, recordemos que estaba en el sacerdocio, y Elizabeth una mujer piadosa. Entonces a veces nosotros como hijos de Dios pasamos por algunas desilusiones, por algunas situaciones difíciles, y el Señor en su misericordia y en su bondad, Él nos va a contestar las plegarias que hemos hecho, las peticiones que tenemos, y Él nos va a revelar por qué no se nos dio aquello que nosotros pedíamos tanto, por qué se truncaron los planes. Él en su sabiduría nos va a revelar todo. Exactamente. Entonces nos dice Lucas 1, 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y también para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Tremendo. No era un hijo común. No era un hijo común que Dios le iba a dar. Él había esperado tantos años por la respuesta, y la respuesta llegó dándole un hijo que haría una obra encumbrada. Amén. En el espíritu y el poder de Elías vendría, y esto es bueno que hagamos un poco de, tal vez de memoria de la forma como Juan el Bautista hizo su ministerio. Hablando sobre esto de que vendría en el espíritu y el poder de Elías, pues uno ve la manera de cómo Juan encaró, por ejemplo, la apostasía de sus días, cómo Juan encaró la corrupción espiritual que había inclusive en el sacerdocio mismo. Uno encuentra que Juan verdaderamente tuvo ese valor que tuvo Elías cuando se enfrentó con el rey Acab. Dice aquí una nota en esta Biblia de estudio: Juan, dice, censuró las corrupciones de los judíos con el espíritu y el poder de Elías, y elevó su voz para reprochar los pecados que prevalecían. Sus discursos eran sencillos, al punto y convincentes. Muchos fueron impulsados al arrepentimiento de sus pecados, y como una evidencia de su arrepentimiento, fueron bautizados por él en el Jordán. Esta fue la obra preparatoria para el ministerio de Cristo. Muchos fueron convencidos de pecado debido a las sencillas verdades pronunciadas por este fiel profeta. Pero por rechazar la luz, fueron envueltos por una oscuridad más densa, de modo que quedaron completamente preparados para apartarse de las evidencias que acompañaban a Jesús de que Él era el verdadero Mesías. Lo interesante, hermano Julio, es de que ese poderoso mensaje que Juan el Bautista proclamó en el espíritu y el poder de Elías, esta lección dice que es adecuado que nosotros también lo hagamos de la misma manera. Y nos dice, mire lo que dice el libro de Mateo también, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2, nos dice: en aquellos días, leeré el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido, da la característica como estaba Juan. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén, y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y nos dice el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque les decía, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Qué palabras tan fuertes. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos.
Impresionante la obra de restaurar, la obra de preparar el camino del Señor, la obra de enderezar las sendas. Y aún dijo Jesús que de profeta no había ninguno mayor que Juan el Bautista. Y estaba pensando, hermano Julio, en esta declaración, generación de víboras. Sí. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Me llama la atención esta declaración porque anteriormente leí que Elena White dice de que los discursos de Juan eran sencillos, al punto y convincentes. Mire usted, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? O sea, sencillo, sí, al punto y convincente. Es que debemos de ir al contexto. Juan el Bautista estaba predicando un mensaje que no se estaba dando en ese momento, pero el asunto era que Juan el Bautista no había ido a ninguna escuela de los rabinos, a ninguna escuela de los fariseos, de los saduceos. ¿Y este quién es? ¿Y a este quién le dio la autoridad para predicar, para hablar de esta manera? Era un completo desconocido, dice la Biblia, que salió del desierto. Bueno, pero interesante porque cuando les dice generación de víboras, prácticamente les está diciendo hijos del diablo. Hijos del diablo. ¿Quién les ha enseñado que huyan de la ira que viene? Se lo decía a los fariseos y saduceos, que era el liderazgo de la iglesia en ese tiempo, que eran los culpables de la corrupción espiritual que había. Entonces prácticamente podemos ver aquí que de la manera como el primer Elías enfrentó al rey Acab, aquí el segundo Elías enfrenta al liderazgo de la iglesia. Qué tremendo. Lo interesante es que dice la lección, porque es adecuado que nosotros también proclamemos el mensaje poderosamente, como lo hizo Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque, como decíamos ayer, en este tiempo nos toca a nosotros preparar el camino para la segunda venida del Señor, y de alguna manera esta misión que estamos llevando a cabo pues está representada en estos fieles Elías que hubieron anteriormente. Así que, ¿acaso no estamos nosotros hoy también preparando el camino para la segunda venida de Cristo? ¿Por qué estos hombres hablaban como hablaban? Porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Estas palabras eran palabras que brotaban por la misma unción que tenían. Y a su debido tiempo y en su momento aplicaban la palabra, como dice la sierva del Señor, sencilla, al punto, concisa. Aquí nosotros miramos cómo Juan, en este aparejamiento para la primera venida de Cristo, enfrentó a los culpables de la apostasía. Bueno, la sierva del Señor, Elena Guay, en El deseo de todas las gentes, tiene todo un comentario acerca de esta labor que Juan el Bautista hizo. ¿Qué le parece, hermano Julio, si vamos leyendo por partecitas y las comentamos? En Del deseo de toda la gente, página 79, ella describe que en los días de Juan el Bautista estamos viviendo de manera similar a estos últimos días. Nos dice: Juan el Bautista veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. ¿Pero por culpa de quién, hermano Julio? Por culpa de los líderes religiosos, por culpa del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, de los que supuestamente tenían que explicar las escrituras de una manera clara, precisa y segura. Hermanos, las 70 semanas, por ejemplo, esas 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío, era el deber de estos líderes religiosos entenderlas y explicarlas al pueblo para que no corrieran la suerte que corrieron más tarde cuando vino el general Tito del Imperio Romano a destruir su ciudad y destruirle su templo. Pero estos líderes le negaban al pueblo la explicación de la profecía bíblica, los detalles en relación con el Mesías. Así que estos de alguna manera eran los responsables de que el pueblo estuviera engañado, satisfecho
y dormido en sus pecados. Qué responsabilidad la que tenemos los líderes hoy. Exacto, y como usted decía, o sea, una manera de no decir la verdad es engañar al pueblo. Exactamente. Hoy, tristemente, hay mucha gente que está en esta condición, engañada, satisfecha y dormida en sus pecados. Y el liderazgo, lo que le importa solamente es tener la iglesia llena, que todo el mundo dé diezmos, y luego, no importa cómo vivas tu vida. Por eso, de cara a la venida de Cristo, este liderazgo religioso, culpable hoy en día del engaño y del adormecimiento en los pecados en que está el pueblo, dará cuenta. Y por eso Juan los confrontó. ¿Por qué? Porque Juan anhelaba, dice, incitarlos a vivir más santamente al pueblo de su tiempo. Y el mensaje que Dios le había dado para que lo proclamara estaba destinado a despertarlo de aquel letargo y hacerlos temblar por su gran maldad. Por abajo les dice, generación de víboras, ¿quién les ha dicho que escapen de la ira que vendrá? Ya la hacha está puesta, les dijo. Amén. Qué tremendo mensaje de Juan. Sí, y por eso el Señor en estos días donde hay tanto engaño, donde la gente está satisfecha con las cosas que está haciendo y donde la gente está dormida en sus pecados, hay una indolencia, hay una frialdad. Las iglesias que entre comillas cristianas pues están engañando al pueblo diciéndole que ya el sábado está violado, que el sábado ya no es válido, que ahora es el domingo. O sea, el Señor ha tenido a bien de despertar un pueblo para preparar el segundo advenimiento de Cristo y preparar a todo el mundo para ese gran acontecimiento. Y por eso es que el Señor ha dejado en estos últimos días su iglesia, el remanente, que haga esta obra. Si Exacto. Nosotros no lo hacemos, pues estaría el mundo como estaría. Y por supuesto, hermano Julio, que esto conlleva también una gran responsabilidad, porque si pretendemos nosotros hoy, como pueblo remanente, ser el tercer Elías, pues tampoco nos vamos a poner a reprender si nosotros mismos no estamos viviendo lo que predicamos. Esto significa que debe haber en nosotros un compromiso, pero muy, muy cercano con Jesucristo, y las verdades que proclamamos debemos ser santificadas por ellas, para que así el Señor nos use y tener la autoridad que Juan el Bautista tuvo. Es interesante porque él dice que él quería que el pueblo, dice, viviera más santamente. Este mensaje de que debe haber santidad, de que debe haber un despertamiento, hermanos, tenemos que nosotros que encararlo con la debida seriedad. Y mire cómo dice, Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. Tremendo. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas a la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Es fácil adular, es fácil dar un mensaje adulador, es fácil dar un mensaje de paz, pero cuando usted está en la plataforma y dice lo que está pasando, dice los pecados, o habla con alguien personalmente, porque no los mensajes se dan de diferentes maneras, ahí es donde el Señor reprende a aquel pecador, y si aquella persona es humilde y acepta el mensaje, pues uno habrá librado su alma. Claro, un hermano me decía a mí el otro día, pastor, a mí me gusta la palabra que me golpee. Qué interesante, dije yo cuando escuché eso, porque mientras a él le gusta la palabra que le golpee, hay otros que le andan huyendo a esa palabra y critican a los siervos que predican fuerte, que aplican la palabra de una manera que los hace verse aludidos. La gente prefiere irse a otros lugares donde les digan lo que ellos quieren oír. Hermanos, Juan el Bautista no adulaba al pueblo, y Dios dice, aquí está sierva el Señor en el cielo de toda la gente, no envía mensajeros para que adulen al pecador. Si andas mal con el asunto de la música y lo oyes desde el púlpito que te reprende, no te enojes. Es para que tú dejes esa mundanalidad. Si andas mal en tu forma de vestir
y desde el púlpito escuchas mensajes que te reprenden por tu forma mundana de vestirte, no te enojes, es para que abandones eso. Y así si andas mal en muchas prácticas como andar de chismoso, andar causando divisiones, andar sembrando esa disensión entre los hermanos contra alguien, si escuchas mensajes que van en esa dirección, no te enojes, más bien tómalo como una amonestación de Dios para que te encarriles verdaderamente en el camino. Nadie debe en el púlpito hablarte para adularte, para que te haga sentir bien. La palabra, si te la presentan a la ley del testimonio, recíbela como viniendo de Dios, mi hermano. Juan el Bautista tenía esa característica como el reformador de su día, de su tiempo, como el restaurador de las calzadas, el preparador del camino de la primera venida de Cristo. Juan el Bautista tenía esa característica y nosotros debemos igualmente estar acostumbrados a ese tipo de mensajes y los siervos de Dios igualmente proclamarlos con valentía. Amén. Malaquías 2 nos dice, Malaquías 2:13 nos dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El versículo 17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en tales se complace? O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Los ejemplos de Juan el Bautista como restaurador que nosotros encontramos está de que nos dice debía de restaurar la vida familiar, y eso lo encontramos en que el Juan el Bautista reprendió a Herodes por la relación ilícita que tenía. Dice Primeros Escritos, Juan sabía que Herodes estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito ante la mirada de Dios. Nos dice Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero, perdón hermano Julio, leer unos textos por aquí que usted no leyó, y es en la primera. Dice, la pregunta era, de ejemplos de cómo el mensaje de Elías debe restaurar la vida familiar, incluso como fue prefigurado en la obra de Juan el Bautista. Y miren, interesante, dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob. Estoy leyendo Malaquías 2 del 12 en adelante. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda de Jehová de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Por qué razón decía esto el Señor? Por la apostasía en la que andaba el pueblo. Y tú vas a decir por qué, dice el Señor. Mas diréis por qué. Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto. Hermano Julio, yo creo que nos vamos a detener un poquito aquí porque, mire, el aparejamiento del camino del Señor incluye no solamente reprender el pecado, incluye no solamente denunciar la apostasía, incluye no solamente amonestar al pueblo a que se despierte, a que no siga más en ese adormecimiento, también incluye a que las familias se restauren, a colocar el matrimonio en la perspectiva correcta. Y aquí está el Señor denunciando de que su pueblo había caído en una situación donde hasta el matrimonio lo había degradado. Dice, Jehová ha sido testigo entre ti y la esposa de tu juventud, contra la cual tú has sido desleal, aun siendo ella tu compañera y la esposa de tu pacto.
Primeramente, él está poniendo aquí el matrimonio como un pacto, no como un contrato que lo puedes romper fácilmente con un divorcio. Es un pacto para siempre. Y dice, tú has sido desleal. ¿Por qué? Porque los hombres en ese tiempo estaban prácticamente rompiendo el matrimonio por las cosas más sencillas. Habían dos escuelas, una escuela la escuela de Shammai y la escuela se me olvida el otro nombre, Hillel. Ambas escuelas tenían posiciones en cuanto al matrimonio que pues prácticamente lo degradaban. Y entonces, miren lo que sigue diciendo Dios. No hizo el uno, aunque tenía él real, no hizo él uno, aunque tenía él el remanente del Espíritu. ¿Y por qué uno? Para que procurara una simiente de Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales contra la esposa de vuestra juventud. Y mire qué fuerte lo que viene. Porque Jehová Dios de Israel dice que él aborrece el divorcio. Y al que cubre la violencia con su vestidura, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor está diciendo aquí, el matrimonio tiene que respetarse. Dejen de estar rompiendo el pacto como que si fuera un contrato con divorcios. Dios aborrece el divorcio. Oh, hermanos. ¿Y cuánta gente, aún en el pueblo remanente, está divorciándose hoy en día? Y todo esto, pastor, es que Iglesia Dividida no puede proclamar con poder el mensaje. No, claro. Es difícil hacerlo. En todo este contexto aparece Juan el Bautista. Amén. Aparece Juan el Bautista con un mensaje de reforma. Y por eso es que 4:6, Malaquías 4:6 dice, Él convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Él traía un mensaje de restauración de la familia también. Amén. Nosotros como pueblo remanente, hermano Julio, es un paquete que Dios nos ha dado para que lo vivamos nosotros primeramente y luego lo compartamos, en el cual va la restauración, como decíamos ayer, familiar, de verdades como el sábado, la ley de Dios, el verdadero culto y la reforma pro salud. Y ahora también la reforma en cuanto a la familia y el matrimonio, darle su debido lugar. No estamos en defensa ni en promoción de divorcios, sino en defensa y promoción del matrimonio como pacto de Dios para siempre. Y es que cuando una persona tiene su personalidad, tiene su carácter, a veces la persona que está pensando en divorcio piensa de que el problema es la otra persona, pero el problema, pastor, lo va a encontrar con cualquier pareja, porque todo mundo tiene su personalidad, y el Señor desea de que nos dice acá que la persona debe de estar con la mujer de su juventud y restaurar la familia, hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero hermano Julio, qué triste. Mire usted, con justa razón, Juan reprendió al liderazgo de esos días. Los pastores hoy se están divorciando y siguen siendo pastores. Siguen dirigiendo las iglesias. ¿Con qué autoridad pueden hablar del matrimonio y aconsejar del matrimonio? Pastores divorciados. No. Seríamos, perdonen la palabra, sinvergüenzas, pastores que todavía pretenden ser guías del rebaño y se andan divorciando. ¿Con qué autoridad pueden hacer una reforma en las vidas de sus feligreses cuando se trata de la familia? Aprendamos de Juan el Bautista. Mire lo que dice en cuanto a cómo él reprendió a Herodes. Lea la nota usted. Juan sabía que Herodes estaba por casarse con la esposa de su hermano, mientras que este último vivía todavía. ¿Está? ¿Y qué hizo? ¿Se cayó? ¿Porque era el rey? Dice, y dijo fielmente a Herodes que esto no era lícito. Había un compromiso, y desde que se supo de que ese compromiso estaba con Herodes y la esposa, estaba por casarse con la esposa de su hermano, reprendió el pecado. Exacto, él estaba aparejando el camino para la primera venida del Señor, y en cuanto al matrimonio las cosas andaban mal, y eso también tenía él que encararlo, y lo encaró con el liderazgo político de sus días, el rey Herodes. ¡Qué tremendo! Oh, hermanos, si verdaderamente pretendemos ser el pueblo remanente, tenemos nosotros también que entender que este aparejamiento del camino para la segunda venida de Cristo incluye la restauración y la reforma en la familia.
Yo sé que nos hemos alargado en este día, pero son verdades contundentes que no podemos dejar de decir, porque son vitales en esta preparación para la venida de Cristo. Amén. ¿Qué caracteriza el espíritu y el poder de Elías? ¿Y quién está proclamando este mensaje hoy? Pues nosotros. El remanente. Nosotros como pueblo remanente lo estamos haciendo. Pero veamos algunos textos que nos permitan aprender sobre la característica del espíritu y el poder de Elías en esta obra que nosotros nos toca hacer o estamos haciendo. El Primera de Reyes 18:17 nos dice, cuando Acab vio a Elías, Acab, otro rey de Israel, cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, ¿dejando qué? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eso era lo que estaba haciendo el rey en ese momento. El rey de Israel estaba siguiendo en pos de los Baales y no estaba siguiendo, había dejado, dice, los mandamientos de Dios. Exactamente. Cuando la persona deja los mandamientos de Dios, cuando la persona se olvida de Dios, entonces ¿qué es lo que falta? Pues la ruina. Y mire cómo Elías lo confronta y le dice, versículo 21, y acercándose Elías, dice, al pueblo le dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo, y si Baal, váyanse con él. Y el pueblo no le respondió palabra. El pueblo andaba mal. Sí. Pero aquí vemos nosotros a Elías reprendiendo al rey, el líder del pueblo, y reprendiendo al mismo pueblo. Defínanse, les dice. Oh, hermanos, esa característica de espíritu que tenía Elías y poder es la que tenemos que tener nosotros hoy. Y Apocalipsis 12:17, veamos qué nos dice. Nos dice la palabra del Señor, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué había dejado? Había Acab, dejado los mandamientos de Dios. Elías lo reprende porque tú, le dices, y la casa de tu padre has dejado los mandamientos de Jehová. Por eso es que nosotros hoy como pueblo, hermano Julio, tenemos que estar en esta radio y en esta televisión diciéndole al mundo cristiano, ustedes también han dejado los mandamientos de Jehová. Pastores con sus iglesias que hoy en día dicen que la ley de Dios no estamos obligados más a obedecerla. Oh, el otro día me dio un dolor porque vi allí en un video de un pastor que agarraba unas tablas de la ley de Dios y las tiraba y las pisoteaba y decía, malditos los que están bajo la ley. Qué ciegos los tiene Satanás y cuánta gente está creyendo eso. Han dejado los mandamientos de Jehová, por eso guardan el domingo, porque han dejado los mandamientos de Jehová. Si volvieran a la santa ley de Dios, guardarán el sábado, que es el mandamiento verdadero de Dios. Y posiblemente alguien diga, no hable así, pastor, porque mire la audiencia que tiene usted. Allí hay pentecostales, allí hay metodistas, allí hay bautistas y se le van a molestar. Hermanos, el espíritu y el poder de Elías nos hace que digamos estas verdades. Hoy también el mundo cristiano ha dejado los mandamientos de Jehová. Y por eso en Apocalipsis 12:17 dice que Satanás no tiene ira contra todas las iglesias. No tiene ira contra todos los que se llaman cristianos. Él tiene ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Contra los que guardan los mandamientos de Dios, Satanás está enojado. ¿Por qué? Porque son los que están hablando de que esa ley sigue siendo válida, que el sábado es el verdadero día de reposo, que todos los mandamientos se deben guardar. Satanás está enojado, no con todas las iglesias, sino con esos, dice Apocalipsis 12:17. ¿Por qué? Porque esos están diciendo que no hay que dejar los mandamientos de Dios. Oh, querido cristiano que me estás oyendo, querido cristiano que me estás mirando, de la denominación que seas, te animo y te invito, vuélvete a Jehová, respeta sus mandamientos, no los dejes, restaura tu vida, restaura la verdad, guarda el santo sábado como el verdadero día de reposo, un mandamiento de la santa ley de Dios. Y nos dice Señales de los Tiempos, página 21, muchos no se atreven a condenar la iniquidad. ¿Por qué? Para no sacrificar la posición o la popularidad.
Y esto es característico en el pueblo remanente, hermano Julio. Muchos pastores adventistas hoy en día, ahí están que no le hable fuerte al pueblo. Se te van a ir. Dale a los jóvenes lo que ellos quieren escuchar. Y ahí los tienes entonces a los jóvenes viviendo en la semana mundanamente y el sábado ofreciéndole el cielo. Ah, hermanos, ¿por qué? Porque no quieren sacrificar la posición y no quieren volverse impopulares. A mí, le voy a ser honesto, hermano Julio, si yo le doy el púlpito a usted un día. Y no quieren perder su chequecito. Sí, si yo le doy el púlpito a usted un día y usted me sale todo el tiempo con temitas allí, que a la rurru niño, acariciando al pueblito ahí, haciéndome lo que se duerma, porque usted quiere verse siempre como un predicador, ay, que todo el mundo lo quiere, qué bonito predica el hermano Julio. Hermano, yo no le vuelvo a dar el púlpito. Usted tiene que predicar, por supuesto, equilibradamente, pero también con poder, hermano Julio, y reprende el pecado que está hoy en día. Pero la gente anda buscando los predicadores que les prediquen cortito y que sean temitas de información, como una píldora que te da una fuerza y que no te molesta. No, hermanos. El espíritu y el poder de Elías no era ese, que andaba buscando ocupar, que mantenerse en la posición, como dice el hermano Julio, por amor a no perder el cheque. No, hermano, usted predique con poder la palabra, pase lo que pase. Decía alguien por ahí que el buen profeta es aquel que le tiran piedras y no aquel que lo alaban. Y por algunos, dice, es considerado poco caritativo reprochar el pecado. Y dice la sierva del Señor. Perdón, mire. ¿Sí? Y por algunos es considerado poco caritativo reprochar el pecado. Dicen, no, es que esa no es la actitud cristiana, dicen algunos. También un pastor dijo, hay que hacerlo con guante blanco, porque es poco caritativo. O sea, demuestras que falta de cariño cuando no reprochas el pecado. No, hermano. Es como alguien dice, pues hay que hacerlo con amor. Pero son excusas simplemente para seguir nosotros en las sinvergüenzadas que tristemente cometemos delante de Dios. No, hermanos, el espíritu y el poder de Elías, el Elías de este tiempo, tiene que ver cómo lo hizo el Elías de los días de Acab y cómo lo hizo el Elías de los días cuando Cristo estaba por venir por primera vez. El siervo de Dios nunca debiera permitir que su propio espíritu se mezcle con la reprobación que se requiere que dé, aunque está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favor. Esto es importante también, porque cuando prediquemos y amonestemos y tengamos que decir la verdad al pueblo, también debemos tener el cuidado de que no sea, dice, nuestro espíritu el que se mezcle con esa reprobación, sino que sea el Espíritu de Dios. Para eso entonces el predicador o el que amonesta debe de tener una estrecha relación con Dios antes de venir y presentar los mensajes al pueblo. Y el siervo dice que debe de llamar al pecado por su nombre correcto. O sea, denunciar si la iglesia está en apostasía, las mujeres están yendo con falditas cortas, pintadas las uñas. La música, ¿cómo está la música? Hoy suben videos, ya no se canta el himnario adventista, ya suben videos. Entonces, todo eso hay que decirlo. Sí, hay que decirlo porque hay que restaurar nuevamente los pilares de nuestra fe. Exacto. Y nos sigue diciendo, debe llamar al pecado por su nombre correcto. Aquellos que por su descuido o indiferencia permiten que el nombre de Dios sea deshonrado por su profeso pueblo, serán contados con los transgresores, inscritos en el registro del cielo como partícipes en sus malas acciones. Todo esto está en la revista Signs of the Times del 21 de abril de 1881. Y qué tremenda responsabilidad para nosotros que nos consideramos el tercer Elías y que igualmente aparejamos el camino del Señor como lo hizo aquel segundo Elías, Juan el Bautista. Dios nos ayude de manera que al ser conscientes del papel que nos toca jugar como pueblo de Dios, verdaderamente lo hagamos con el Espíritu y el poder de Dios. Miren las consecuencias que tuvo Elías y las consecuencias que tuvo Juan por llamar al pecado por su nombre. También traerá consecuencias, pero cuando nosotros amamos al Señor, nosotros lo hacemos conforme el Espíritu Santo nos use, así implique que tengamos que morir. Pero hermanos, es que
yo siempre digo, si eres del pueblo remanente, tienes que ser consciente de qué significa eso. Eres el tercer Elías. Y si estás haciendo esta obra, tienes que mirar cómo la hicieron los Elías de antaño. Amén. Dios nos ayude, hermanos, para que aparejemos el camino del Señor de la manera como lo hicieron aquellos siervos, pero empezando, hermanos, empezando por nosotros, empezando por mí, hermano Julio, empezando por usted. Nosotros mismos tenemos que empezar a desear que el Señor verdaderamente nos transforme, nos purifique, nos santifique, para que con poder podamos hablarle al pueblo y no venir a hablar solamente nuestras palabras, sino porque es el resultado de una íntima relación con Él. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, qué tremenda lección la de este día, en este aparejamiento del camino para tu segunda venida. Como Juan el Bautista nos enseña la manera como Él lo hizo y cómo se espera que igualmente ese espíritu se manifieste en nosotros. Señor, este hombre no mezcló sin duda su espíritu con las palabras que dijo, con las amonestaciones que dijo. No manifestó su espíritu, sino fue tu Espíritu Santo el que se manifestó en aquellas palabras y en aquellas amonestaciones. Te pido, Señor, que nos ayudes, empezando conmigo, que constantemente tengo que hablar a un pueblo y constantemente tengo que reprenderlo. Señor, perdóname las veces que posiblemente ha sido mi espíritu el que se ha mezclado con las reprensiones, pero Dios, te ruego que sea de ahora en adelante tu espíritu el que se mezcle con dichas amonestaciones y reprensiones. Te suplico que mi hermano Julio, cuando igualmente se pare ante un púlpito y le toque que predicar, Señor, sea tu Espíritu Santo quien ponga las palabras, quien lo induzca a hablar con denuedo. Padre, te pido que todo tu pueblo ahora, los que están oyendo, los que están mirando, y nosotros mismos con el hermano Julio, nos dejemos que el arado del Espíritu Santo pase sobre nosotros para que remueva esta tierra dura y se siembre la semilla de tu palabra y germine para una gran cosecha. Oh Señor, te suplico que el espíritu y el poder de Elías se manifiesten en nosotros como pueblo remanente y aparejemos nuestra vida y aparejemos la vida de otros para que así podamos estar listos para recibirte en gloria. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.